Hola a todos y bienvenidos, bienvenidas a un nuevo vídeo aquí en el canal. ¡Qué alegría tenerlos una vez más! Espero que estén teniendo un día fantástico, lleno de energía positiva y cosas buenas. Hoy vamos a hablar de un tema que desafortunadamente es cada vez más común en el mundo del espectáculo y que nos toca muy de cerca, el acoso. Y no un acoso cualquiera, sino uno que ha llevado a una famosa actriz turca, Demet Özdemir, a decir basta. Sí, han escuchado bien. Demet Özdemir ha explotado, ha dicho ya no más, y vamos a analizar qué ha pasado, qué la llevó a tomar esta decisión y sobre todo, qué podemos aprender de todo esto. Antes de empezar, como siempre, los invito a suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos, donde siempre traemos lo último del mundo del entretenimiento, las noticias más relevantes y por supuesto, análisis como el que vamos a hacer hoy. Su apoyo es fundamental para que podamos seguir creando contenido de calidad para ustedes. Así que sin más preámbulos vamos al lío. Demet Özdemir, una de las actrices turcas más queridas y reconocidas a nivel internacional, conocida por sus papeles protagónicos en exitosas series como Erkenci Kuş y Doğduğun Ev Kaderindir, ha sido objeto de un acoso implacable, tanto online como offline. Y cuando digo implacable, me refiero a niveles que superan lo tolerable y lo humano. Desde comentarios hirientes sobre su apariencia física hasta invasiones a su privacidad, pasando por rumores maliciosos y noticias falsas, Demet ha tenido que lidiar con una ola constante de negatividad que, lógicamente, ha afectado su bienestar emocional y su salud mental. Para entender la magnitud de este acoso, es crucial desglosar los diferentes frentes desde donde se ha orquestado y cómo ha impactado en la vida de la actriz. El acoso, en general, es un problema gravísimo que afecta a personas de todas las edades, géneros y profesiones. Pero en el caso de las figuras públicas, se agrava aún más debido a la constante exposición mediática y a la falta de límites que algunas personas creen tener al interactuar con ellas. Se sienten con el derecho de opinar, criticar e incluso insultar sin pensar en las consecuencias que sus palabras pueden tener en la vida de la persona que está del otro lado de la pantalla. La fama, lejos de ser una armadura, se convierte en un imán para la crítica despiadada y la invasión constante. Las celebridades como seres humanos sufren las mismas heridas emocionales que cualquier otra persona, pero la diferencia radica en que su dolor se amplifica y se exhibe públicamente convirtiéndose en un espectáculo para el morbo ajeno. En el caso de Demet, la situación ha llegado a un punto insostenible. Los comentarios sobre su peso, su forma de vestir, sus relaciones personales e incluso sobre sus habilidades actorales se han intensificado en los últimos meses. Las redes sociales, que deberían ser un espacio para conectar y compartir, se han convertido en un campo de batalla donde los haters se sienten libres de expresar su odio y su veneno sin ningún tipo de filtro. Estos ataques, muchas veces disfrazados de opiniones constructivas, esconden una profunda misoginia y una necesidad patológica de menospreciar el éxito de otros. La crítica constructiva busca mejorar y aportar valor, mientras que el hate se alimenta del rencor y la envidia, buscando únicamente dañar y destruir. Pero, ¿qué fue lo que detonó la explosión de Demet? ¿Qué fue lo que la llevó a decir basta? Según fuentes cercanas a la actriz, el punto de inflexión fue la publicación de una serie de fotografías y vídeos tomados sin su consentimiento en un contexto privado. Estas imágenes, que violaban su intimidad y la mostraban en situaciones personales, fueron difundidas masivamente en redes sociales y medios de comunicación, generando una ola de comentarios y especulaciones que la afectaron profundamente. Este acto, que constituye una flagrante violación de la privacidad y una agresión psicológica, representa una escalada en el acoso que Demet ha estado sufriendo. Imaginen por un momento estar en su lugar. Ser una figura pública, sí, pero ante todo, ser una persona con sentimientos, con miedos y con derecho a tener una vida privada. Y de repente ver cómo esa privacidad es violada, expuesta y juzgada por miles de personas que ni siquiera te conocen. Es una situación aterradora y traumática que puede tener consecuencias devastadoras. La sensación de vulnerabilidad y la pérdida de control sobre la propia imagen pueden generar ansiedad, depresión e incluso pensamientos suicidas. La presión constante de estar siempre perfecta y la imposibilidad de escapar del escrutinio público pueden llevar a un colapso emocional. Ante esta situación, Demet decidió alzar la voz. A través de sus redes sociales, publicó un comunicado contundente en el que denunciaba el acoso que estaba sufriendo, expresaba su frustración y su dolor, y advertía que no iba a tolerar más este tipo de comportamientos. Estoy cansada, escribió.
Cansada de tener que justificar cada cosa que hago, cansada de ser juzgada por mi apariencia, cansada de que invadan mi privacidad. Soy una persona como cualquier otra y merezco respeto. Este acto de valentía es un ejemplo para otras víctimas de acoso que se sienten silenciadas y desamparadas. Al denunciar públicamente su situación, Demet rompe el silencio y anima a otras personas a hacer lo mismo, creando una red de apoyo y solidaridad. Su mensaje valiente y sincero generó una ola de apoyo por parte de sus fans, de sus colegas y de muchas personas que se sintieron identificadas con su situación. Muchos famosos turcos e internacionales expresaron su solidaridad con Demet y condenaron el acoso en todas sus formas. El hashtag #DemetDemirYalnzDeildir se volvió tendencia en Twitter, demostrando el gran apoyo que la actriz recibió. Esta respuesta masiva demuestra que la sociedad está cada vez más consciente del problema del acoso y que existe una creciente voluntad de combatirlo. El apoyo de los fans y colegas es fundamental para que las víctimas se sientan acompañadas y para que los acosadores se den cuenta de que sus actos tienen consecuencias. Pero más allá del apoyo puntual que recibió Demet, su caso pone de manifiesto un problema mucho más profundo y complejo: la falta de regulación en las redes sociales y la impunidad con la que actúan muchos acosadores. Las plataformas online, que deberían tener mecanismos para prevenir y combatir el acoso, a menudo son lentas o ineficaces a la hora de tomar medidas contra los usuarios que infringen sus normas. La inacción de las redes sociales perpetúa el ciclo de acoso y envía un mensaje de impunidad a los acosadores, quienes se sienten protegidos por el anonimato y la falta de consecuencias. Además, la cultura del anonimato que prevalece en Internet facilita que las personas se escondan detrás de perfiles falsos para insultar, amenazar y acosar sin temor a ser identificadas. Esto genera un clima de impunidad que alimenta el acoso y dificulta que las víctimas puedan defenderse. El anonimato, que en principio podría ser una herramienta para la libertad de expresión, se convierte en un arma para la agresión y la difamación. El caso de Demet Özdemir nos invita a reflexionar sobre la responsabilidad que tenemos todos como usuarios de las redes sociales. Debemos ser conscientes de que nuestras palabras tienen poder y que pueden causar un daño irreparable a otras personas. Antes de publicar un comentario hiriente, antes de compartir una noticia falsa, antes de juzgar a alguien por su apariencia o por sus decisiones, debemos pensar en las consecuencias que nuestros actos pueden tener. Cada like, cada retweet, cada comentario contribuye a crear un ambiente online, ya sea positivo o negativo. También es fundamental que las plataformas online tomen medidas más contundentes para combatir el acoso. Deben mejorar sus mecanismos de detección y eliminación de contenido ofensivo, deben facilitar la denuncia de usuarios que infringen sus normas y deben colaborar con las autoridades para identificar y sancionar a los acosadores. La implementación de algoritmos que detecten patrones de acoso, la verificación de la identidad de los usuarios y la colaboración con las autoridades para la investigación de delitos online son algunas de las medidas que se podrían tomar. Pero la lucha contra el acoso no es solo responsabilidad de las plataformas online. También es responsabilidad de los gobiernos, de las instituciones educativas, de los medios de comunicación y de cada uno de nosotros como ciudadanos. Debemos promover una cultura de respeto, de tolerancia y de empatía, donde no haya lugar para el odio, la discriminación y el acoso. La educación en valores, la promoción del pensamiento crítico y la sensibilización sobre el impacto del acoso son herramientas fundamentales para construir una sociedad más justa y equitativa. Es importante educar a los jóvenes sobre los riesgos del ciberacoso y enseñarles a utilizar las redes sociales de forma responsable. Debemos fomentar el diálogo y la reflexión sobre las consecuencias del acoso y debemos crear espacios seguros donde las víctimas puedan hablar y recibir apoyo. Los programas de prevención del acoso en las escuelas, las campañas de concienciación en los medios de comunicación y la creación de líneas de ayuda y apoyo psicológico son medidas esenciales para proteger a las víctimas y prevenir futuros casos de acoso. El caso de Demet Özdemir es un ejemplo de cómo el acoso puede afectar a la vida de una persona, incluso a una persona famosa y exitosa. Pero también es un ejemplo de cómo la valentía y la determinación pueden marcar la diferencia. Al alzar la voz y denunciar el acoso que estaba sufriendo, Demet no solo se defendió a sí misma, sino que también inspiró a muchas otras personas a hacer lo mismo. Su caso nos recuerda que las víctimas de acoso no están solas y que existen recursos y personas dispuestas a ayudar. Su mensaje es claro: basta de acoso. No podemos seguir tolerando este tipo de comportamientos. Debemos unirnos para crear un mundo más justo, más respetuoso y más humano, donde todas las personas puedan vivir libres de miedo y de acoso.
La lucha contra el acoso es una responsabilidad compartida y requiere el compromiso de todos los sectores de la sociedad. En resumen, hoy hemos analizado el caso de Demet Özdemir, la famosa actriz turca que ha explotado y dicho basta al acoso implacable que ha estado sufriendo. Hemos visto cómo el acoso, tanto online como offline, puede afectar gravemente la vida de una persona y cómo es fundamental alzar la voz y denunciar este tipo de comportamientos. También hemos reflexionado sobre la responsabilidad que tenemos todos como usuarios de las redes sociales y sobre la necesidad de promover una cultura de respeto y tolerancia. La historia de Demet es un llamado a la acción para combatir el acoso en todas sus formas y para construir un mundo más seguro y justo para todos. Quiero agradecerles de corazón por haber visto este vídeo hasta el final. Espero que les haya resultado interesante y útil. Recuerden que su apoyo es fundamental para que podamos seguir creando contenido de calidad para ustedes. Me encantaría leer sus comentarios sobre este tema. ¿Qué opinan del acoso que sufren las figuras públicas? ¿Qué medidas creen que se deberían tomar para combatirlo? Déjenme sus opiniones en la sección de comentarios. Y por supuesto, antes de despedirme, los invito a darle like a este vídeo si les gustó, a compartirlo con sus amigos y familiares para que más personas puedan conocer el caso de Demet Özdemir y reflexionar sobre el problema del acoso, y a suscribirse al canal si aún no lo han hecho. No se pierdan nuestros próximos vídeos. Nos vemos pronto. Cuídense mucho.